Bien, el día de hoy hemos estado girando en torno a esta palabra que es valentía. Y tal cual como lo explicaba hace un rato atrás Rocío, eh, bueno, Rocío, una decisión tremenda, haberse ido, una misionera hoy día en Europa. Yo estoy aquí desde mi casa en Chile, Concepción, San Pedro, quizás no es mucho, pero ella decía que la valentía va muy ligada y tomada de la mano con lo que es la obediencia y la fe. O sea, cuando nosotros nos enfrentemos a tomar decisiones que requieran obediencia a nuestro Dios, nos vamos a dar cuenta de inmediato que para tomar esa decisión tenemos que ser muy valientes. Y tenemos que ser muy valientes porque la sociedad o el mundo en el que vivimos hoy día predica y pregona un mensaje o valores que son totalmente contrarios a lo que Dios nos enseña en las Escrituras, a lo que Dios nos habla en su palabra. Y para que vayamos introduciéndonos un poco al mensaje y a lo que quiero conversar con cada uno de ustedes el día de hoy, quiero llevarlo a reflexionar que el hecho de servir a Dios o de poder obedecer a Dios ha requerido de valentía desde tiempos inmemorables. No solo hoy día, usted podría pensar, no, es que hoy día la sociedad está súper complicada, pero realmente esto se extiende mucho más allá de lo que vivimos hoy en día, sino que desde tiempos muy antiguos que hay hombres que necesitaron ser muy valientes y decididos para poder hacer la voluntad de Dios, para obedecer al llamado de Dios. Por ejemplo, si nosotros vemos en la escritura, en el libro de Génesis, al principio vemos el llamado de Abraham, donde Dios le dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y vemos de inmediato que Abraham tiene que tomar una decisión valiente, dejar su lugar, su zona de confort, su hogar, para ir a un lugar totalmente desconocido que Dios le iba a mostrar. Luego tenemos la tarea de Josué, por ejemplo, en Josué 1.9, donde Dios le dice a Josué, fuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Cuando Josué tenía que tomar el manto del liderazgo que había dejado Moisés y guiar al pueblo de Israel. Luego tenemos en el libro de Samuel, por ejemplo, en Primera de Samuel 16, el llamado del rey David, donde igual un simple pastor de ovejas es llamado a reinar todo un pueblo sin tener quizá la experiencia, sin tener tal vez las capacidades necesarias, pero aún así toma el desafío. Luego en el Nuevo Testamento vemos personas tan valientes y decididas como Juan el Bautista, que se paraba a predicar el mensaje de Dios sin ningún temor a las represalias. Luego tenemos a 12 hombres que Jesucristo escoge para ser sus discípulos. En Mateo 10 podemos ver la elección de los 12, donde estos hombres iban a iniciar un camino que ellos no tenían idea dónde iba a llegar. Muchos de ellos, y bueno, la gran mayoría, perdió su vida defendiendo la causa con la que había sido llamada. Y cómo no mencionar el caso de Jesucristo. Y Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, teniendo toda la facultad para poder hacer lo que Él quisiera, hubo un momento de mucho congojo, de mucha agonía, en donde Él, su parte humana, dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Jesucristo, el ejemplo máximo de una entrega, de una decisión, de una valentía, de una obediencia total al Padre para poder ir a la cruz y cumplir el cometido con el cual había sido enviado. O sea que nosotros podemos ver de inmediato que desde mucho tiempo atrás se ha requerido de valor, se ha requerido de coraje, se ha requerido de determinación para poder servir al Señor. Y hoy día, ya llegando a los tiempos actuales, es muy difícil tratar o mantenerse fiel a los preceptos que Dios nos ha inculcado, porque la sociedad ejerce una presión tremenda, sobre todo nosotros que somos jóvenes. Pero este mensaje, si bien es cierto es el culto de jóvenes, no solamente está dirigido para nosotros los jóvenes, sino también para usted, para todo aquel que está escuchando en esta mañana este mensaje. Porque el ser decidido, el obedecer a Dios, el presentar valentía en nuestras decisiones, es para todos los hijos de Dios, para jóvenes, adultos, ancianos e incluso niños que son llamados a muy temprana edad. Y justamente quiero que
podamos ver la historia y ver el relato bíblico que nos cuenta acerca de unos jóvenes que tuvieron que tomar decisiones, unos jóvenes que tuvieron que ser decididos, que tuvieron que ser valientes para poder mantenerse firmes al Señor. Y estoy hablando y quiero invitarles a todos a que puedan, si es que tienen su Biblia a mano, que puedan ir al relato bíblico del libro de Daniel. En el libro de Daniel, nosotros en los primeros capítulos vamos a ver la historia de cuatro jóvenes llamados Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos cuatro jóvenes tienen mucho que enseñarnos en base a la experiencia que la escritura relata de ellos. Para comenzar, quiero comentarles que hace mucho tiempo atrás el libro de Daniel parte hablándonos acerca de cómo el pueblo, de cómo Jerusalén es tomada por los babilonios, es sitiada por los babilonios y se llevan a todas las personas o a todos los jóvenes más capacitados en sabiduría, en ciencias, se los llevan cautivos a lo que es Babilonia. Entonces, para que vayamos poniéndonos un poco en contexto, todos los israelitas vivían muy felices, estaba todo marchando bien y de repente llega el rey Nabucodonosor y entonces sitia completamente la ciudad, los toma cautivos y él decide llevarse a aquellos que eran un poco más sobresalientes del pueblo de Israel. Y si bien es cierto, nosotros podríamos pensar, y lo que vemos en la historia, es que cada vez que un pueblo conquistaba a otro, por lo general tomaba de esclavos al pueblo conquistado. O sea que el que conquistaba tomaba a todo el otro pueblo que conquistó como sirvientes, esclavos, se quedaba con sus recursos, etcétera, etcétera. Pero lo que hacía Nabucodonosor era un tanto particular, porque fíjense que Nabucodonosor tenía un programa de 3 años en donde tomaba a estos jóvenes sobresalientes que él cautivaba de otras naciones y los preparaba y les enseñaba lo que era la lengua y la cultura babilónica. Entonces, de esa forma, él los preparaba para que pudieran servir en el palacio, para que fueran parte de sus sabios, de sus consejeros. Y es aquí donde nosotros vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 1, quisiera leer algunos versículos para que podamos ir teniendo más claridad acerca de esta historia. Dice, en el año tercero del reinado Joacim, rey de Judá, vino entonces Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y el rey Nabucodonosor le dijo a su jefe de los eunucos, a Aspenas, que le trajese a todos los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, aquí es como podemos observar que la escritura nos cuenta lo que le estaba relatando al principio, de esta cautividad de Judá, en donde toman a estos jóvenes y se los llevan a una tierra que no es la suya, a una cultura que no es la suya, y a someterse a diversos, a un ritmo al cual ellos no estaban habituados en este programa de entrenamiento donde tenían que aprender la otra cultura. Y es aquí donde hacen su aparición estos jóvenes. Porque yo les hablaba de estos jóvenes que tuvieron que tomar decisiones importantes y muy valientes, y es aquí en el versículo, principalmente en el versículo 6 del mismo capítulo que estamos leyendo, donde dice, entre estos jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A Daniel nosotros lo conocemos, uno de los libros de la Biblia tiene su nombre, pero estos jóvenes Ananías, Misael y Azarías, quizá usted los recuerda por los nombres de Sadrach, Mesach y Abednego, porque son los nombres que le dieron después en la tierra de los babilonios. Entonces, una de las cosas principales que a mí me llama la atención es que a estos jóvenes se los traen, los sacan de su hogar, los sacan de su cultura y además intentan en cierta forma arrebatarles todo lo que les queda de identidad, porque inmediatamente cuando los traen a ellos les cambian el nombre.
Por ejemplo, Daniel, que significaba Dios es mi juez, le cambian el nombre por Belsasar, que significa guardián de los tesoros de Bel. A Ananías, que significa la gracia del Señor, le cambian el nombre por Sadrach, que significa la inspiración del sol. Misael, que significa el Dios fuerte, es reemplazado por Mesac, que significa de la diosa Sac. Y Azarías, que significa el Señor en ayuda, le cambian el nombre por Abednego, lo que significa siervo del fuego iluminado. Si ya es difícil estar en un lugar o en una cultura que no es la tuya, imaginémonos lo más difícil que debe ser que además como que tratan de robar nuestra identidad y nos cambian un nombre que tenía mucho significado en nuestra cultura, que estaba totalmente ligado a nuestro Dios, ahora me lo cambian por otro nombre que tiene relación a dioses paganos, que es algo totalmente contrario a lo que me han enseñado toda mi vida. Entonces, el primer escenario es ese. Estos jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia están en una cultura que no es la suya, en un hogar que no es el suyo, e incluso con un nombre que no les pertenece. Y nosotros podemos ver, avanzando en la historia, podemos ver que estos jóvenes son sometidos a distintas pruebas. Y son distintas pruebas que la Biblia registra para que nosotros podamos tener luces de cómo reaccionar frente a distintas circunstancias o situaciones que podamos vivir. Ahora, en el capítulo 1 nosotros vemos, y yo sé que muchos de nosotros o usted que está en casa ha escuchado acerca de esta decisión de Daniel de no contaminarse con la comida del rey. Y efectivamente, en el capítulo 1 nosotros vemos esta primera prueba donde el rey ordena que a todos estos muchachos que están en el programa de entrenamiento eh, se le alimente con la comida de la casa del rey. Y vemos a un Daniel que es quien toma la decisión primeramente antes que sus amigos de no contaminarse con la comida del rey. Muy probablemente dentro de esta comida había carne o vino sacrificado a los ídolos, cosas que o que eran carne de animales inmundos considerados por el pueblo judío. Entonces, lo que dice Daniel dice, no, yo no me voy a contaminar con eso. Y él busca una alternativa para no tener que ceder ante lo que estaban poniendo frente a su mesa. Y de una u otra forma, Dios se encargó de que él tuviera gracia frente a uno de los jefes para que efectivamente le dijeran, ya Daniel, está bien, tú y tus amigos pueden alimentarse de vegetales y agua, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con esto? Esta primera decisión que nosotros vemos de no querer contaminarse con la comida del rey, quizá nosotros lo vemos como una decisión eh, no tan grande, o sea, quizá no se trata de vida o muerte, o quizá no tiene una tremenda implicancia en lo que podría haber sucedido con estos jóvenes, pero sin embargo, en estos pequeños detalles, en estas pequeñas decisiones, ya podemos ver que Daniel y estos jóvenes ya están tomando decisiones importantes y están siendo fieles a Dios en lo poco. Entonces muchos de nosotros podemos analizar y pensar, Señor, cuando tenga una prueba, quiero ser fiel a ti, Señor, si tú, no sé, si de repente me toca pasar por el valle de los huesos secos, Señor, yo voy a estar ahí con fe y todo. Pero muchas veces nosotros creemos pensar que vamos a ser fieles en las pruebas grandes y ni siquiera lo somos en las pruebas pequeñas. Ni siquiera mostramos valentía u obediencia en detalles mínimos, como por ejemplo no contaminarse con la comida del rey, como le pasó a Daniel y sus amigos, o tan sencillamente como no ceder ante una presión en el trabajo o en la universidad que atente contra tus creencias. O sea, la primera prueba tenía mucho que ver contra el ser fiel a las creencias y a lo que Dios nos ha enseñado, el no contaminarse con la comida del rey. Luego, en el capítulo 2 tenemos una segunda prueba por la que pasan estos jóvenes. Y fíjense que en la segunda prueba vemos en que el rey Nabucodonosor tiene un sueño que lo perturba demasiado, que no lo deja tranquilo, porque no lo entiende. Él no sabe por qué tuvo ese sueño, qué significa ese sueño. Entonces lo que hace es llamar a todos los sabios, a todos los entendidos, a todos aquellos que poseían capacidades dentro de su reino para que le interpretaran el sueño.
Pero además el rey la hizo más difícil todavía, porque ni siquiera les contó el sueño. O sea, el rey esperaba que estos hombres sabios, que todos estos sabios de su reino, primero que todo, adivinaran qué es lo que había soñado. Y segundo, que lo interpretaran. No era para nada fácil. Había que tener mucha revelación, como me decía Felipe al principio, que bajara esa revelación para poder realmente saber de qué se trataba lo que estaba viviendo el rey. Entonces en el capítulo 2 nosotros vemos, bueno, tras el capítulo 1, estos jóvenes que no se contaminaron con la comida del rey, quiero decirles que terminaron súper bien porque tenían mejor semblante incluso que los demás, y ellos fueron ya, terminaron siendo llamados a servir como sabios y servir como consejeros del rey. Entonces ahora estos jóvenes también estaban dentro de este grupo de los consejeros del rey que tenían que adivinar qué es lo que el rey había soñado y además tenían que explicárselo. Entonces, lo que sucedió y que nosotros podemos ver en el capítulo 2 del verso 1 en adelante, que ninguno de estos sabios podía darle respuesta o podía, no sé, explicar lo que el rey estaba pidiendo. Y el rey ya totalmente cansado de que nadie pudiera darle una respuesta a lo que dice, ¿saben qué? Ustedes sabios, ustedes no me sirven para nada. Así que voy a ordenar que maten a todos los sabios y a todos los consejeros que tengo porque en realidad no me están sirviendo, no están dándome la utilidad con la que fueron nombrados en ese cargo. Y cuando se decreta esto de que mataran a todos los sabios y consejeros, entre ellos también estaban Daniel y sus amigos. Entonces, ¿qué hace Daniel? Daniel va, en el verso 17 y 18, nosotros podemos ver que dice que luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que estaba pasando a Ananías, Misael y Azarías, para que todos pidiesen misericordia a Dios del cielo sobre este misterio que tenía el rey, a fin de que Daniel y sus compañeros no murieran con los otros sabios de Babilonia. O sea, nadie puede interpretar el sueño. Absolutamente nadie. Cualquiera de los otros sabios o de los que se creían sabios no pudo. Pero sin embargo, Daniel y sus amigos acudieron a la sabiduría de Dios, de donde viene toda sabiduría y conocimiento. Ellos acudieron a la fuente de la inteligencia, a la fuente de la sabiduría, a la fuente del conocimiento que es Dios. Y fíjense que lo que sucede es que Dios efectivamente le revela el sueño a Daniel una noche y no solo con revelarle el sueño, le da a entender el significado. O sea, todo lo que las demás personas no habían podido lograr, estos jóvenes sí lo lograron, porque ellos acudieron a la fuente, acudieron a Dios, y Dios les mostró lo que estaba sucediendo. ¿Cómo termina este capítulo? Así como el capítulo 1 terminó muy bien para Daniel, Ananías, Misael y Azarías, en el capítulo 2 también termina muy bien, porque resulta que el rey queda maravillado con lo que Daniel le explicaba. Y fíjense que en el verso 49, este capítulo, este capítulo termina diciendo, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. O sea que ellos se mantuvieron fieles a Dios. Ellos buscaron consejo en Dios, buscaron ayuda en Dios. ¿Y cómo terminó todo para ellos? Daniel terminó en el palacio y Mesach, Sadrach y Abednego terminaron como gobernadores o mandatarios dentro del reino. Imagínense. O sea, la prueba número uno probaba la fidelidad y las convicciones que Dios nos enseña, y esta prueba número dos probaba netamente en quién está basada nuestra confianza, en quién está puesta nuestra fe, en acudir a Dios. Ellos estaban siendo presionados porque todos estaban diciendo, no, van a matar a todos los sabios, van a matar a todos los consejeros, pero ellos sabían a quién acudir. Así como usted y yo hoy día sabemos a quién podemos acudir en tiempos de angustia, porque de Dios manan todas las cosas. Cuando necesitamos tomar decisiones sabias y valientes, podemos siempre acudir a nuestro Padre, porque tal como decía la alabanza que entonaban de manera muy bonita los chicos del ministerio musical, Dios nos ama.
y Él jamás va a rechazar un corazón que viene humildemente delante de Él a solicitar ayuda. Así que estos jóvenes terminaron finalmente la prueba número 2, donde fueron fieles y ellos estaban seguros de quién habían creído. Ellos habían terminado esta prueba ahora como gobernadores incluso de un reino que ni siquiera era un reino de ellos. Y quiero culminar con una tercera prueba con la que pasan estos jóvenes. Y esta tercera prueba ya es un poco más grande, porque esta tercera prueba pone en riesgo la vida de Ananías, Misael y Azarías, o Sadrach, Mesach y Abednego. Y tiene que ver con lo que la Escritura nos dice en el capítulo 3. En el capítulo 3 el título ya nos dice mucho y dice rescatados del horno de fuego. Fíjense que en otro de las fantásticas ideas del rey Nabucodonosor, a él se le ocurre hacer una estatua de oro gigante en donde todos, absolutamente todos los que viven en el reino, tienen que reverenciar esta estatua. Entonces, cuando Daniel y sus amigos se ven enfrentados a este mandato de reverenciar a esta estatua, ellos de inmediato piensan en el segundo mandamiento, ¿ya? Porque recordemos que para el pueblo judío la ley era algo intransable. Entonces ellos pensaron de inmediato en el segundo mandamiento y no, yo no puedo tener ninguna imagen ni adorar ninguna imagen o semejanza de otros dioses aparte de ajenas a nuestro Dios, a nuestro verdadero Dios. Y todo parte por eso. Entonces estos jóvenes deciden no reverenciar esta estatua. ¿Y qué sucedió? Vemos que todos estos otros secuaces que quizá les tenían mal a estos jóvenes porque tenían la gracia o el favor del rey, van y acusan a Sadrach, Mesach y Abednego delante del rey y le dicen, ¿sabes qué? Estos jóvenes no te están obedeciendo, estos jóvenes no están cumpliendo con el mandato que tú diste, Rey Todopoderoso. Y vemos que el rey se enoja, pues entonces el rey desafía a estos jóvenes y nosotros podemos ver en el libro de Daniel 3:15, donde el rey dice lo siguiente, ahora, ¿están dispuestos? Dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta y de todos los instrumentos de música, ustedes se postren y adoren a la estatua que yo les he hecho? Porque si no la adoran, a la misma hora que no la adoran, fíjense lo que les dice, yo los voy a echar dentro de un horno de fuego. Y dice, ¿y qué Dios acaso los va a poder librar del horno y de mi mano? Fíjense el rey desafiante, le está diciendo, o ustedes se arrodillan delante de esa estatua, o mueren, o van al horno. Y aquí hay uno de los versículos, uno de los pasajes de la Escritura que realmente a mí me impactan. Es uno de mis versículos favoritos de la Biblia, que es la respuesta que tienen Sadrach, Mesach y Abednego, porque fíjense lo que ellos responden. Desde el verso 16 en adelante dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos de este asunto. Fíjense, no es necesario que ni siquiera lo pensemos. He aquí que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno ardiendo, y de tu mano, rey, nos va a librar. Pero queremos que tú sepas, rey, que no serviremos tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que tú has levantado. O sea, estos jóvenes están tan convencidos, están tomando una decisión tan tremenda que ellos dicen, ¿sabes que nuestro Dios puede salvarnos de ti, puede salvarnos del horno? Pero aunque no lo hiciera, aún así nosotros no nos vamos a arrodillar delante de esa estatua que tú hiciste. Aunque Dios no decida salvarnos, nosotros no vamos a ceder ante la presión que tú estás ejerciendo sobre nosotros, Rey. Y esto es tremendo, es tremendo. ¿Por qué? Porque vemos que estos jóvenes ya que fueron fieles en las pruebas pequeñas, ahora están en una situación de la que su vida depende y aún así tienen la valentía y el coraje para seguir firmes y fieles a su Dios, independiente de que esto pueda costarles la vida. Sabe que la Biblia explica que el rey se enfureció tanto con esta respuesta que mandó a calentar el horno 7 veces más de lo normal y que incluso amarraron a estos jóvenes
a Sadrac, Mesach y Abednego, los amarraron, y las personas que los llevaban de camino al horno para meterlos al horno, esas personas se quemaron de camino al horno por la temperatura tremenda que había. Y el cuadro que sigue a continuación es tremendo porque nosotros vemos y la escritura nos cuenta que cuando el rey se asoma a ver el horno, el rey está seguro de que ve a los jóvenes allí, sin ningún problema, sin ninguna dificultad, los jóvenes totalmente sanos y salvos. Y no solo eso, sino que ve una cuarta persona. Y esa cuarta persona era el ángel de Jehová, que jamás los desamparó, que jamás los dejó solos. Porque una cosa podemos tener por segura, que si somos fieles a Dios, lo que por seguro tenemos es que Él, Dios mismo, irá con nosotros como poderoso gigante, como dice la Escritura. Y tras todo esto, fíjense que esta historia termina en donde el rey hace un decreto para que nadie blasfeme contra el Dios de Ananías, Misael y Azarías y de Daniel, porque había visto lo que este Dios era capaz de hacer. Entonces yo quiero que el día de hoy podamos concluir en lo siguiente. Muchas veces nosotros estamos sometidos a la presión social, estamos sometidos a lo que las demás personas esperan de nosotros, pero debemos ser fieles a lo que Dios quiere de nosotros. Y esto lo digo con mucha responsabilidad. ¿Sabe que muchas veces he conversado o he visto amigos cristianos o he conocido personas cristianas que pareciera que andan con pinzas tratando a la gente, de que no se puede ofender, de que no, es que quizá no voy a encajar en la sociedad? Entonces sacrificamos todo nuestro conocimiento escritural, lo sacrificamos por respuestas científicas, por respuestas filosóficas, por respuestas que puedan agradar a la comunidad, respuestas políticamente correctas. Y sabe que yo te quiero invitar a reflexionar en esto. Porque si no somos capaces de ser valientes y fieles a Dios en las pruebas más pequeñas, no vamos a ser valientes ni vamos a obedecer a Dios cuando nos toque estar en una situación límite. Y el Señor hoy día me dice que te diga que si quieres tomar este desafío, debes hacerlo de forma íntegra. Aunque te cueste de repente una opinión, aunque te cueste no encajar en el grupo, aunque te cueste tal vez el ser discriminado, o aunque te cueste ser tratado como el loco. Porque estoy seguro que estas personas, estos hijos de Dios que la escritura nos relata, ellos no tuvieron reparos en poder decir, ¿sabes qué? El Dios al que sirvo sí puede salvarme, o no puedes, o si no quiere no me salva, pero aún así voy a mantenerme firme y voy a ser fiel a Él en obediencia, en fe, en amor, en compromiso, en lealtad. Y eso es lo que espero poder conseguir de mi vida. Cuando hablaba Rocío al principio y hablaba acerca de las misiones, lo único que pensaba y lo único que yo podía decir era, Señor, que mi vida tenga sentido, que mi vida tenga un propósito del cual tú puedas estar orgulloso. Más que las personas, más que el resto de lo que pueda decir. Hoy día tengo una carrera profesional, hoy día quizá tengo un hogar, pero mañana puede que no. Y si me sacan todo eso, si me sacan mi título profesional, si me sacan mis logros académicos, si sacan mis logros laborales, ¿qué queda? Si tu respuesta es nada, entonces, hermano, necesitas un cambio. Porque antes que todos nuestros títulos, y con esto quiero ir terminando, hay un hombre, Pablo, una de las personas más influyentes que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, en la Escritura. Él dice, todo mi conocimiento, la ciencia, todo lo que yo poseo, hoy lo tengo por nada frente a lo que he adquirido de la gracia de Dios. Y eso, hermanos, eso es lo que no perecerá en ningún momento.
Así que ese es el desafío, el poder ser fieles a Dios, ser valientes cuando estemos enfrentados a una decisión y que Jesús, que Dios, en ese momento glorioso, cuando nos reunamos con Él, sea quien nos diga, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, y ahora en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor.